Voy a presentarles el Programa Nacional del Manejo del Chagas en Pediatría y los aspectos centrales del mismo, pero no voy a revisar todo el tema, solamente voy a ver algunos elementos claves de este documento que fue realizado en nuestro país y que fue uno de los pocos documentos que hemos elaborado como una contribución a la literatura mundial, puesto que esto ha sido validado en un congreso de expertos y muchas de las experiencias realizadas durante muchos años en nuestra universidad han servido como referente para el manejo mundial de esta patología. Entonces, lo que vamos a hacer es activar los conocimientos previos, revisando un árbol de decisiones en el manejo de Chagas congénito. Esto es lo único que vamos a hacer como disparador de ideas, porque inmediatamente después vamos a revisar 6 casos clínicos, por lo cual vamos a trabajar con el razonamiento clínico. Y vamos a hacer algunas preguntas de autoevaluación durante el desarrollo del mismo. Entonces, ustedes ya han visto este cuadro, se los he enviado antes, vamos a repasarlo brevemente. Si llega una mujer embarazada al hospital donde están ustedes trabajando, o en trabajo de parto, dependerá del momento en el cual ustedes asisten al parto. Si es que llegan en el mismo trabajo de parto, entonces pueden tomar la muestra de la madre de sangre del cordón. Pero si ya se produjo el alumbramiento, entonces van a tener que tomar de sangre periférica de esta mujer embarazada. Una vez que tomen la muestra, vamos a proceder a hacer una serología para Chagas. Usualmente hacíamos HAI, pero se puede hacer cualquier otra. Entonces, HAI, TIF, ELISA, por ejemplo. Si estaríamos empleando HAI, como por ejemplo en este organizador gráfico, hay 2 posibilidades. La primera es que salga negativo y la segunda es que salga positivo. Si sale negativo, pues lo único que hay que hacer es volver a controlar la serología en cada embarazo, porque el hecho de que no tenga Chagas en este embarazo no significa que pueda contagiarse en el siguiente periodo. Si sale positivo, entonces estamos obligados a investigar el resultado en el recién nacido. Entonces, otra vez más, si llegaron en el momento exacto, no van a necesitar pinchar al cordón, porque de la misma sangre de cordón donde han hecho el examen de la madre, de esa misma sangre pueden hacer un micrométodo. Si es que el bebé ya ha nacido y también se ha producido el alumbramiento, entonces van a tener que tomar sangre periférica del niño. Y aquí otra vez se producen 2 posibilidades. La primera posibilidad es que salga positivo este micrométodo. Si el micrométodo sale positivo, directamente hacemos el tratamiento. Y tenemos que hacer, una vez completado el tratamiento, un control serológico 6 meses después para asegurarnos de que sea negativizado. Ahora vamos a volver aquí otra vez. ¿Qué pasaría si el micrométodo es negativo? Esta prueba tiene una sensibilidad que puede fluctuar alrededor del 95%. Por lo tanto, tienen 5% de posibilidades, si la parasitemia ha sido significativa y si la muestra ha sido estudiada rápidamente, en el transcurso de media hora, de que esta muestra tenga una sensibilidad del 95% depende de esto, de que se estudie esta muestra dentro de la siguiente media hora y que no esté expuesta al sol. Bien, entonces tiene sensibilidad del 95%, pero un 5% podría variar esta muestra. Entonces estamos obligados a repetir el micrométodo un mes. Sale negativo, otra vez repetimos el micrométodo al siguiente mes. Ya hemos repetido 3 micrométodos y los 3 han salido negativos. No necesitan hacer nada más. Pese a que han hecho 3 micrométodos negativos, no podríamos estar 100% seguros de que el cuadro estaría controlado y de que no tenga Chagas. Pero hay muchísimas posibilidades de que sí esté sano. Entonces, por precaución, repetimos un control serológico a los 6 meses y este realmente tendría que salir negativo. Este control serológico se hace después de los 6 meses. Si este control serológico ha sido negativo, podemos considerar que está sano. ¿Qué pasa si el control serológico sale débilmente positivo? Las titulaciones son 1 en 16, 1 en 32 o 1 en 64. Son débilmente positivos. Aquí no sabemos si son anticuerpos de la madre, que están terminando de depurarse, o son anticuerpos del niño. Por lo tanto, necesitan hacer un nuevo control serológico 3 meses después. Si la dilución ha disminuido o se ha negativizado, pues consideran que realmente está sano.
Y en el infrecuente caso de que la dilución haya aumentado, significará que tiene Chagas y haremos tratamiento. La otra posibilidad extrema es que el resultado salga muy, muy positivo. Por lo tanto, es muy poco probable que exista tal cantidad de anticuerpos en estos meses de edad. Por lo tanto, se considera que es altamente probable de que tenga Chagas y se considera que está con Chagas congénito e iniciamos el tratamiento. Es importante saber que cuando le dicen a una madre que tiene Chagas, deben hacer una segunda serología, porque por convención se deben hacer 2 pruebas serológicas para confirmar que tiene Chagas. Por lo tanto, si he hecho high, podría ser TIF. Si he hecho TIF, va a ser high. O si he hecho high, podría ser ELISA, pero necesitan 2 muestras. Este sería el organizador gráfico. Antes de empezar a revisar los casos clínicos, quisiera por favor que me respondan si el audio está apropiado. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha bien. Ok, entonces bueno, empezamos con las sesiones de martirio. Caso clínico número 1. Fíjense, este es un recién nacido de 38 semanas de edad gestacional por examen físico, es de sexo masculino, ha sido obtenido mediante una operación cesárea. La madre es procedente de una zona endémica y tiene un resultado positivo para Chagas. Ella ya llega con un resultado positivo para Chagas. ¿Qué encontramos al examen físico de este recién nacido? No se olviden que es un recién nacido a término, no se olviden que no tenemos nada relevante en el parto, no, perdón, nada relevante en la cesárea, se ha producido sin mayor complicación, no tenemos nada relevante en los antecedentes perinatales, salvo este que tiene una prueba positiva de Chagas. Al examen físico de este recién nacido tiene un Apgar de 7 al minuto, pero sube a 9 a los 5 minutos. La antropometría está aceptable, tiene un peso de 2.900. Se considera peso bajo todo peso igual o menor a 2.500 gramos. Entonces se consideraría que tiene un buen peso. No el mejor, pero no es un bajo peso. Su talla es 48 centímetros, está bien. La mediana es 50 centímetros, más o menos 2, va bien. El perímetro cefálico es de 36, que también está bien. La mediana es 35 centímetros, más o menos 2. Sus signos vitales está taquicárdico 160 por minuto y su frecuencia respiratoria 64 por minuto. Esto se considera normal durante los primeros 30 minutos. La respiración puede ser irregular y la frecuencia cardíaca incluso podría aumentar más. Se llama el primer periodo de reactividad, dura 30 minutos, que es el resultado del periodo de adaptación que se produce en el niño por todos los cambios que se van a producir en su organismo cardíacos, respiratorios, metabólicos, por el paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Su temperatura también está bien. Seguimos viendo que tiene nuestra guaguita. Su cabeza tiene un edema bipalpebral y aleteo nasal. Esto también se considera normal. Los niños nacen con este edema bipalpebral y el aleteo nasal es característico del primer periodo de reactividad. Lo que nos llama la atención es que tiene una cianosis generalizada. Generalmente los recién nacidos solamente presentan acrocianosis o cianosis distal, pero este bebecito tiene una cianosis generalizada. Escuchamos el corazón y no hay nada relevante. Vemos abdomen, genitales y miembros, no hay nada relevante. Otra cosa que nos llama la atención es el aspecto neurológico, porque este recién nacido está hipoactivo. Y los reflejos de búsqueda, succión, prensión palmar y plantar son débiles. Y el reflejo de Moro es incompleto. 24 horas después del examen físico, se observan aisladas petequias de distribución difusa. Este es el cuadro de nuestro bebecito. Así que les voy a dejar este cuadro durante un minutito para que lo revisen antes de avanzar. Bien, veamos hacia adelante.
¿cuál es su diagnóstico? ¿O cuáles son sus diagnósticos? ¿Qué dirían? Yo pues diría que tiene alguna alteración a nivel, podría decir que tiene alteración a nivel pulmonar y aquí no está, tiene una cianosis generalizada y no está mejorando y estaba diciendo de que está hipoactivo. Ya, pero la clave es decir, ok, si encuentro algo que a mí me parece anormal, tendría que tener algún planteamiento o hipótesis diagnóstica. ¿Están vivos? Sería Miren, todo esto estaba bien. El problema es la cianosis. ¿por qué está neurológicamente comprometido? ¿Por qué tiene una cianosis generalizada? Y tiene petequias. Entonces, lo que podríamos pensar acá es, ¿este niño tendrá una hipotermia, que es una de las causas frecuentes? No, porque su temperatura está bien. Entonces, están obligados a pensar si ha nacido por cesárea. ¿No será una taquipnea transitoria del recién nacido? Pues le daré oxígeno o calor y tendría que mejorar en breve tiempo. Entonces, mi primera posibilidad podría ser taquipnea transitoria del recién nacido, que es característico a esta edad. ¿Qué otra posibilidad podría haber? Podría haber otra posibilidad. Miren, tiene petequias de distribución difusa. ¿Alguna infección? En los recién nacidos siempre hay que sospechar de infección. Entonces, deberíamos pensar en un cuadro séptico en este niño que es bastante inespecífico al nacer. Entonces, los hallazgos son muy sutiles para sospechar infección. Entonces, podrían sospechar hasta aquí de una taquipnea transitoria del recién nacido, podrían sospechar hasta aquí de una infección al nacer, digamos, podríamos poner un término, una sepsis neonatal. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Doctor, ¿podría ser síndrome de insuficiencia respiratoria que siempre tienen los recién nacidos? Síndrome de dificultad respiratoria, sí. Y como el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, mi primera hipótesis diagnóstica de este síndrome tendría que ser una taquipnea transitoria del recién nacido, porque ha nacido por cesárea, entonces los pulmones no han vaciado todo el líquido y frecuentemente hacen dificultad respiratoria. Pero se han olvidado que la madre también tenía Chagas. ¿Y qué diagnóstico adicional van a añadir sobre esto? Chagas. Sospecha de Chagas agudo. Sospecha de Chagas. Si alguno ha pensado en poner como diagnóstico adicional Chagas congénito, ese sería un error, porque no se puede hacer el diagnóstico sobre una base clínica exclusiva. Solo, como dijo una de sus compañeras, y varios de ustedes, se puede sospechar de Chagas congénito. ¿Por qué no se debería actuar en base a las manifestaciones clínicas? Fíjense ustedes que antes se consideraba que el niño que tenía hepatomegalia, que tenía esplenomegalia, que tenía bajo peso, era un niño que tenía altas posibilidades de tener alguna enfermedad del grupo TORCH. El grupo TORCH, como ustedes saben, es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por lo que acabo de decir: hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia bajo peso. Entonces, en el grupo TORCH se acomodaban una serie de enfermedades como la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus,
el herpes. Y en O podían estar otros, como por ejemplo Chagas, como por ejemplo VIH. Entonces, cuando el niño encontraba estas manifestaciones, se lo estudiaba. Y esto es lo que hacíamos anteriormente. Entonces, nuestros estudios venían de esta manera. El tanto por ciento tenían hepatomegalia, 25.30% tenían hepatomegalia. El 14.1 tuvieron esplenomegalia. Y esta era la forma de estudiar a estos niños. Entonces, se cambió el protocolo de estudio. Y es decir, ¿qué pasa si estudiamos a todos los niños que nacen con madres chagásicas? Y se hizo un estudio durante una década. Y se estudió lo siguiente, fíjense, esta barra negra quiere decir madres que tenían chagas y bebés que tenían chagas. Y se los comparó con este grupo en medio, que quiere decir madres que tenían chagas y bebés que no tenían chagas. Y se hizo un tercer grupo de comparación, madres que no tenían chagas y bebés que no tenían chagas. Y se estudió las manifestaciones clínicas para ver si existían diferencias significativas. Y lo cierto es que no se encontraron diferencias significativas en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, se comprendió que la clínica tenía un bajo valor predictivo positivo. Y de esta manera se decidió de que esta forma de estudiar a los niños en base a la clínica y buscar la enfermedad, se debe buscar a todos los niños que solamente tienen que tener el antecedente de Chagas en su madre, y a todos se debería hacer estudios, porque muchos van a ser asintomáticos o otro grupo van a ser oligosintomáticos. Cerca del 50% de estos niños no van a tener sintomatología. Entonces, antes estudiábamos con estos estudios, pero ahora hemos hecho estudios más completos y más complejos para comprender la realidad. Entonces, ¿qué aprendimos sobre las manifestaciones clínicas? Que la mayor parte de los niños son asintomáticos. Son inespecíficas. Tienen un bajo valor predictivo positivo. Por lo tanto, hay que estudiar a todos los niños con el único antecedente cuya madre tiene Chagas. Las manifestaciones son inespecíficas y veamos cuáles son las que se encontraron dentro de estas infrecuentes posibilidades. Las manifestaciones más raras fueron miocarditis, meningoencefalitis, chagomas hematógenos. Las más frecuentes dentro de lo infrecuente, porque en general el título es clínica asintomática inespecífica, poco frecuente. Pero de lo poco frecuente, lo que más se encontró fue fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, edema y fíjense, petequias. Nos olvidamos de ver en las petequias en este niño que también se hubiese pensado como parte de un cuadro séptico o, en el peor de los casos, alguna alteración, algún síndrome hemorragíparo, que con toda seguridad se habría estudiado y habríamos encontrado que las petequias estaban bien y que los tiempos de coagulación estaban dentro de lo esperado. Bien, entonces, volviendo aquí, las características observadas también fueron adenopatías localizadas o generalizadas y el distrés respiratorio como presentaba este niño. Bien, ahora la pregunta para ustedes. ¿Qué exámenes de laboratorio van a solicitar? Con el antecedente de la madre, si tiene Chagas, lo podría ser el micrométodo si tuviéramos la sangre del cordón, o si no, un examen de sangre periférica del recién nacido. Sangre periférica del recién nacido. Pensaba en Chagas. Exactamente es eso. Un micrométodo en sangre periférica del recién nacido o un micrométodo del tubo. En este caso, como no podíamos hacerlo ya del cordón porque era una cesárea, así que fue imposible tomar del cordón. Así que tendría que ser un micrométodo en sangre periférica. Y hacemos la técnica del tubo capilar, que es esta. ¿No es cierto? Esta es la técnica del tubo capilar, donde se toman 4 capilares, se centrifuga y en este espacio
se buscan los parásitos. El resultado del micrométodo es positivo. Ahora, ¿qué van a hacer con este niño y qué van a hacer con esta madre? Sería iniciar tratamiento, doctor. ¿A cuál de los dos? A los dos. Ni al recién nacido. Los Al dos. recién nacido. A los dos. Doctor, Bien, creo que vamos a hay que dar tratamiento solo a la madre y le pasa el tratamiento por la lactancia al niño. Ya, vamos a revisar la respuesta correcta. Se debe iniciar tratamiento al recién nacido. ¿Y a la madre qué vamos a hacer? Hay que proporcionarle información a la madre sobre la enfermedad de Chagas y hay que capacitar a la madre sobre cómo tiene que administrar este tratamiento a sus recién nacidos. ¿Qué más hay que hacer? Hay que llenar con cuidado la ficha clínico-epidemiológica que se encuentra en los hospitales. ¿Qué más tienen que hacer? Tienen que recomendar el tratamiento a la madre, pero no en este momento. Ustedes tienen que referirla a un establecimiento de salud que esté prestando atención de Chagas en adultos. ¿Por qué no? Porque en este momento la prioridad es el recién nacido. La mamá, hay que indicarle de que se les recomienda que haga tratamiento porque generalmente son madres jóvenes, pero se aconseja que lo hagan después de 6 meses, porque los primeros 6 meses que se dediquen a hacer una lactancia materna exclusiva. ¿Por qué no se indica el tratamiento a la madre inmediatamente? Porque el medicamento no tiene el mismo efecto que el recién nacido ni lo que se esperaría con las reacciones adversas. Es decir, que los recién nacidos presenten reacciones adversas a la medicación es extremadamente infrecuente. Que reacciones adversas presente la madre como consecuencia del tratamiento son muy importantes. Es por esta razón que se prefiere retrasar el tratamiento de la madre al menos 6 meses de lactancia materna y después recién hacer el tratamiento en un centro específico. El medicamento de elección para la madre, en este caso, es igual que en el recién nacido, el Besnidazol, y la dosis de los adultos es 5 miligramos por kilogramo día durante 2 meses. Bien, vamos a ver el caso clínico número 2. ¿Cómo está el audio? Bien, doctor. ¿Se escucha? Está bien, doctor. Perfecto. Veamos este caso. Este es un lactante menor de 5 meses de edad, de sexo femenino, y este niño acude al control del niño sano en un establecimiento de salud de primer nivel. Cuando ustedes preguntan qué características tenía el parto, pues la mamá lo ignora y no tienen información al respecto, no tienen información sobre las características del parto ni las condiciones al nacimiento del lactante. La cuestión es que les llega este niño de 5 meses de edad, de sexo femenino, a su establecimiento. La madre proviene de la zona sur, de la ciudad de Cochabamba, y indica que ella vive bastante lejos, indica que han fumigado en su casa una vez al año, después de haber encontrado vinchucas en su casa. Entonces ustedes examinan a este niño como parte del control del niño sano. El hecho de las vinchucas ha sido un hallazgo incidental durante su anamnesis de ustedes. Al examen físico, este niño pesa 6,200, su talla es 62,5 y su perímetro cefálico es de 43. Para fines prácticos, estas medidas antropométricas están bien. Sus signos vitales: frecuencia cardíaca 128 por minuto, frecuencia respiratoria 33 por minuto y temperatura 37 grados. Signos vitales están bien. Su cabeza y cuello, no hemos encontrado nada relevante, tampoco en el examen cardiopulmonar. Lo que nos llama la atención es que cuando empezamos a valorar el abdomen encontramos un hígado a 4 centímetros por debajo del reborde costal, línea medio clavicular derecha. Los genitales y los miembros y el aspecto neurológico sin particular. Bien, este es su recién nacido. Este es su lactante menor.
Preguntas. ¿Cuál es su conducta para llegar al diagnóstico? Vamos a retroceder un poquito antes de esto. Es un lactante menor de 5 meses de edad, del sexo femenino. ¿Cuál es su conducta para llegar al diagnóstico? Serología para Chagas, doctor. No un micrométodo, doctor, porque la serología daría positiva hasta los 6 meses por los anticuerpos de la madre. Sería un micrométodo. Ok. Bien. El error de pedir una prueba serológica es bastante frecuente. Vamos a hablar de esto ahora. Por si acaso, esta imagen que aquí les estoy presentando, este es Darwin. Darwin con su vinchuca. Bien. La respuesta es un micrométodo al lactante por el antecedente epidemiológico y porque la hepatomegalia, si bien sabemos que la clínica es infrecuente, es lo que más se ha observado. Entonces, esto nos habría alertado para hacer con mayor certidumbre este estudio. Y a la madre tendríamos que solicitar una serología, porque probablemente ella ha sido la que habría transmitido al bebé. Entonces hay que hacer un micrométodo al lactante y serología a la madre. Ahora, ¿qué pasa con la serología en el lactante? Pues su compañera acaba de comunicarnos de que probablemente si hacemos serología en el lactante, en el supuesto caso que la madre tenga serología positiva, que es lo más probable, ¿cómo sería la serología en el lactante? Positiva también. Positiva. Exacto. Y es en este resultado que muchos colegas se fijan e inician tratamiento inapropiado en muchísimos niños pensando que tiene Chagas. Y ese es un error. Por lo tanto, la serología no se debió haber solicitado porque esta prueba saldrá positiva probablemente hasta los 6 meses por el paso de anticuerpos maternos al producto. Miren, esta es la imagen que les he presentado en las diapositivas que les envié por WhatsApp. Miren, fíjense cómo se produce el pasaje transplacentario de inmunoglobulina G de la madre al recién nacido antes de nacer. Miren, esto ocurre, aquí se produce la concepción y aquí vamos avanzando en los meses de embarazo y fíjense cómo se va produciendo una importante transferencia pasiva de anticuerpos de inmunoglobulina G, que en el momento del nacer están prácticamente casi en el pico. Después del nacimiento, como ya no se produce este paso al bebé de los anticuerpos maternos antes de nacer, entonces van reduciendo progresivamente. Miren, van bajando. A los 3 meses ya han bajado significativamente. Siguen bajando. A los 6 meses, miren, a los 6 meses la mayor parte de los casos ya deberían haberse negativizado. Un porcentaje muy pequeñito podrían todavía ser positivos. Entonces, es por eso que si la serología a los 6 meses sale positivo, no sabemos si está aquí bajando o si está aquí formando sus propios anticuerpos del bebé que luego empezarían a aumentar. Aquí no sabemos si está en disminución o está en aumento. Lo más lógico sería repetir la serología a los 8 meses para asegurarnos de que han disminuido o para decir está sano o ha aumentado para decir está enfermo y está en tratamiento. Ninguna de las otras inmunoglobulinas sirven para hacer el diagnóstico de Chagas como ocurre en otras enfermedades como por ejemplo la toxoplasmosis. Solo sirve la inmunoglobulina G y esto fue un hallazgo muy fuerte en la mayor parte de los estudios realizados en diferentes partes del mundo donde este representa un problema de salud pública. Por lo tanto, solo sirve la inmunoglobulina G. En este caso, como hemos hecho serología a la madre y micrométodo en el recién nacido, ambos salen positivos. La serología de la madre y el micrométodo en el recién nacido. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las conductas a continuación? Tratamiento y educación a la madre, doctor. A los dos.
Tratamiento a los 12 en Tratamiento a este los caso. dos. O esperar un mes y No, para que tratamiento concluya ella. Vamos a revisar. Su respuesta está 50% correcta y 50% errada. Veamos en qué está correcto. En que sí, se debe iniciar el tratamiento en el lactante. Eso es lo correcto. ¿Qué es lo incorrecto? No pueden iniciar tratamiento a la madre, porque hemos dicho que el tratamiento tiene muchos efectos adversos. Tendríamos que esperar. Aquí lo que tenemos que hacer es priorizar a la lactancia materna exclusiva por lo menos durante 6 meses. Después de 6 meses, recién debería recomendarse a la madre que haga tratamiento con seguimiento y en un centro específico. Lo que tienen que hacer aquí con la mamá es proporcionarle información sobre la enfermedad de Chagas y tienen que explicarle cómo le van a dar el tratamiento. ¿De acuerdo? No se olviden llenar la ficha clínico-epidemiológica. Le explican si estamos interesados en ella y que sí va a hacer su tratamiento, pero el bebé tenga ya 6 meses. Entonces, 5 meses. Entonces, esta madre podría iniciar su tratamiento dentro de 1 mes o 2 meses. Bien, y si tiene otros hijitos, hay que preguntarle para hacer el estudio también a sus otros hijitos, ¿no? Dependiendo de qué edad tienen sus hijitos. Con toda seguridad deben ser ya más grandes, así que tendríamos que hacerles un estudio serológico a sus otros hermanitos. Bien, caso clínico número 3. ¿Cómo está el audio? Está bien, doctor. ¿Tienen problemas con el audio? No, doctor. Se escucha un poco entrecortado, doctor. Sí, entrecortado, pero antes estaba bien. Ya, lastimosamente el internet está colapsado por el uso masivo que estamos dando la mayor parte de los que estamos en cuarentena, así que nuestra calidad no va a ser al 100%. Bueno, veamos este caso. Recién nacido de 40 semanas de edad gestacional. Colección física. Sexo masculino, obtenido por parto eutóxico. La madre es procedente de la ciudad de Sucre y tiene serología positiva para Chagas. ¿Qué encontramos al examen físico? Recién nacido de 40 semanas, por examen físico, sexo masculino, obtenido por parto eutóxico. La madre, procedente de la ciudad de Sucre, tiene serología positiva para Chagas. Al examen físico de este niño. Apgar de 8 al minuto y de 10 a los 5 minutos. Antropometría, ya pueden ustedes ver los resultados, está bien. Antropometría normal. Signos vitales, normal. La temperatura, cuando ustedes revisan la historia clínica, encuentran que no se ha registrado. Entonces, ustedes examinan al niño y no encuentran absolutamente nada. El examen fue... Entonces, ¿qué prueba tendrían que hacer al recién nacido? Micrométodo. Tienen que hacer un micrométodo. Definitivamente tienen que hacer un micrométodo. Entonces, llega el micrométodo al laboratorio. Entonces, ¿qué pasa en el laboratorio? Ve uno de los bioquímicos y dice, ¡wow! Un parásito. Aquí tengo un hemoflagelado bailando en el tubo capilar obtenido con sangre de cordón. Entonces va y le llama a su otro colega y le dice, mira, he encontrado un parásito, a ver, ven a ver. Viene su colega y no lo encuentra. Le dice, no, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, no hay nada. Y él vuelve a ver otra vez el tubo. Y no hay, definitivamente no hay. Entonces, están en un problema
problema, porque primero ella dijo que encontró un parásito. Lo viene a llamar a su colega y su compañero dice, no hay nada. Ella vuelve a ver el microscopio y realmente no vuelven a encontrar más al parásito. ¿Qué hacen? Deberían haber tomado una determinación acá, informar positivo o negativo, pero dicen, vamos a avisar al pediatra de la situación, que él tome la decisión. Entonces van y le dicen, doctora, ha pasado esto. Ella ha encontrado, después no hemos vuelto a encontrar más, así que no sabemos cómo informar este resultado. Y ustedes son los pediatras. Ahora, ¿cómo van a resolver el problema? ¿Qué van a hacer? Repetir la ¿Qué le podemos hacer a la madre? Hay que repetir el No se olvide Doctor, que a la repetir el madre... micrométodo por sangre periférica. ¿Ya? Ok, voy a comentar las dos respuestas que he escuchado claramente. La primera decía hacer estudios a la madre. La madre ya tiene serología positiva de Chagas, entonces el problema no es la madre, el problema es el recién nacido, ¿verdad? Entonces, la solución es llamar a otro pediatra para que tome la decisión. No, pues lo opcional, lo más racional, lo más razonable es realizar un micrométodo seriado. Es decir, uno ahora, repetimos uno al mes y repetimos otro dentro de un mes. Así salimos de dudas con relación al laboratorio. Esto era lo más correcto de realizar. Ahora, vamos a ver qué ocurrió con este niño, porque todos los casos que les estoy presentando son casos de la vida real. El micrométodo seriado salió negativo. No se volvió a encontrar más al parásito. Entonces, lo que se hizo es seguir el protocolo y se recomendó a la madre volver a realizar las serologías una vez de los 6 a 8 meses de edad. Ustedes ven, el grado de parasitemia en el conjunto es variable. Bien, la sensibilidad de la técnica puede ser del 95 al 98%. En ocasiones hablamos de un solo parásito o unos pocos que no siempre son detectados. En nuestro caso, el micrométodo seriado es negativo, pero la serología a los 6 meses de edad resulta positivo, con un high superior a 1 en 128. Por lo tanto, el niño recibió tratamiento con buen resultado. Entonces, fíjense acá lo interesante. Un solo parásito estaba dando sus últimos coletazos, solo tiene chance de ver una vez el laboratorista, el bioquímico, y no lo encuentra más. Entonces, ante la duda se hace un micrométodo seriado, no se lo vuelve a encontrar más, lo cual indica que era una baja parasitemia, pero lo encontramos por serología cuando viene a su control a los 6 a 8 meses y le damos tratamiento. Bien, vamos al caso clínico número 4. Paciente de 3 meses de edad, procedente del área periurbana de la ciudad de Santa Cruz. Acude al servicio de pediatría por presentar fiebre, sin referir a otra sintomatología aparente, solo fiebre. Al examen físico se evidencia la fiebre. Al examen físico también se encuentra una hepatomegalia. Y el resto del examen físico es irrelevante. Todo sale normal. Solo tengo fiebre y hepatomegalia. Hacemos exámenes complementarios y buscando un proceso infeccioso se le hace un hemograma dentro de parámetros normales. Se le hace un examen de orina para descartar una infección urinaria y sale normal. También lo mandan a cultivo por precaución. Los exámenes serológicos para Chagas en la madre realizados en ese momento son negativos.
y ante la sospecha de Chagas, se solicita un micrométodo en el niño y sale positivo. Existe el antecedente, indagando con mucho detalle, que a los 2 meses de edad el paciente presentó un cuadro de neumonía grave y anemia severa que necesitó una transfusión sanguínea. Pero tendrían que investigar con cuidado y con detalle, con interés. ¿Usted considera que puede tratarse de un micrométodo falso positivo? No, doctor, ya que a través de las transfusiones de sangre también se puede controlar el Chagas. Vectorialmente también. Y vectorialmente también. ¿Ok? Sí, doctor, yo Es creo que se poco pensaría más en una transmisión vectorial que de transfusión sanguínea, porque hoy en día se tiene mucho cuidado en ese tema, entonces yo creo que es más probable una transfusión vectorial. Ok. Bien, vamos a responder esto. Es poco probable que sea un falso negativo en bioquímicos con experiencia, porque la especificidad del micrométodo es muy alta y garantiza el resultado. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Chagas agudo. Un Chagas. Chagas agudo. Chagas en apnea. Chagas agudo. Un Chagas agudo. No puede ser congénito porque la madre es negativa. Es un Chagas agudo. Lo que falta determinar es de dónde se pegó ese Chagas, ¿verdad? Solo sabemos que tuvo una transfusión sanguínea. Entonces, la pregunta acá sería, ¿usted repetiría los exámenes al niño y a la madre con relación al Chagas? No. No sería necesario. No, doctor. Al niño no, pero a la madre podría ser. Miren, no se considera necesario, ¿de acuerdo? En el niño, porque la especificidad del método hemos dicho que va del 95 al 98%. En la madre tampoco, porque se hicieron varias pruebas, al menos 2 serológicas. Tal vez hubiéramos dicho, hay que hacerle una segunda prueba a la madre por precaución, pero tenía las 2 serológicas positivas diferentes, lo cual da un resultado de certeza y no necesita corroborar con ningún otro tipo de examen. Peor empezar el diagnóstico que pasó a la historia hace mucho tiempo. Entonces, esto está en discusión. ¿Cuál sería la forma de contagio en este niño que ustedes ya me lo han mencionado como 2 posibilidades? Uno, podría ser transfusional, dependiendo de la confiabilidad del banco de sangre, porque como decía su compañera, estas pruebas actualmente se toman mucho cuidado en las transfusiones. Pero si es un banco de sangre con algunas dificultades en la bioseguridad, pues no podrían descartarlo al 100%. La otra posibilidad es que sea vectorial, en cuyo caso tendríamos que investigar la presencia de triatominos en el domicilio. En este caso, ¿usted podría descartar el diagnóstico de Chagas congénito? Sí, ya que la madre no tiene Chagas, doctor. Sí, doctor, se Creo puede que sí, descartar. doctor, por los antecedentes que tiene. Absolutamente sí, porque se han hecho más de un control serológico a la madre y los resultados son negativos. ¿Cuál es su conducta en este caso? Tratamiento. Tratamiento para el niño con benzodiazol empezando con 7 miligramos kilopascal. Desdiazol. Tratamiento en el niño, investigar la presencia de vectores en la casa, educación de la madre y de la familia para evitar la reinfección. ¿Qué edad tenía el niño? 3 meses. 3 meses. 3 meses, doctor, 3 meses. Bien, entonces a la madre tratamiento cuando llegue a después de los 6 meses. ¿De acuerdo? Penúltimo caso. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Este es un recién nacido varón obtenido por parto eutóxico en el Hospital San Juan de Dios de Tarija, con un peso de 2.300 gramos.
Este ya es peso bajo. Hemos dicho que se considera peso bajo todo peso igual o menor a 2.500 gramos. Pero es a término, 38 semanas de gestación. Es producto del cuarto embarazo. Al examen físico, el Apgar es de 8 al minuto y es de 10 a los 5 minutos. No tiene fiebre. En el abdomen encontramos una hepatomegalia significativa. Miren, 5 centímetros por debajo del reborde costal. El vaso no se palpa. Pero la ecografía dice esplenomegalia moderada, pero ustedes no lo palpan. Y la clínica es lo que determina aquel asunto. En los antecedentes se conoce que esta madre tarijeña vive en una comunidad que se llama San Lorenzo. Y cuando preguntan lo que deben preguntar, refiere presencia de pinchucas en su domicilio. Un control serológico de la madre da resultado positivo y un BDRL da un resultado negativo. Bien. Hipótesis diagnósticas. Chagas congénito, doctor. Tendríamos que realizar un laboratorio, doctor. Un micrometro, sí. Y repetir más una prueba para ganar. Bien, está bien que piensen en Chagas congénito, pero no se olviden que también tenemos que investigar Chagas congénito, cierto, pero también tenemos que estudiar otras enfermedades transmitidas congénitamente de la madre al niño. En las zonas endémicas de Chagas en Bolivia, la enfermedad que con mayor frecuencia se transmite de la madre al feto es la enfermedad de Chagas. Ustedes deben saber que si la pregunta fuera en cualquier examen a nivel de residencia, ¿cuál es la enfermedad parasitaria de origen congénito más frecuente? Sin lugar a dudas es el Chagas. Por lejos de la siguiente que le sigue, que es la toxoplasmosis. Pero el hecho de que sea Chagas lo más frecuente no significa que Chagas sea la única enfermedad. ¿Es lógico o no es lógico mi razonamiento? Lógico. Entonces, se debe considerar otras patologías menos frecuentes, como la sífilis, la toxoplasmosis, la rubiola, el virus del herpes, el citomegalovirus, la hepatitis B y el VIH. Entonces, en base a esa lógica, ¿qué exámenes de laboratorio solicitarían para descartar o confirmar cada una de estas hipótesis? Micrométodo. Un hemógrafo. Un micrométodo de ácido y una otra serología para la madre. Serología para cada patología. Bien, vamos a repasar. En primer lugar, se debe demostrar la presencia del parásito, el tripomastigote, de Trypanosoma cruzi en la sangre del recién nacido. Porque la madre resultó positiva para Chagas, porque es la edad congénita de origen parasitario más frecuente. Se utiliza para esto una técnica de observación directa como el micrométodo o técnica del tubo capilar. Y si se descarta esta patología, si fuese negativo, se puede realizar también otras pruebas serológicas para el TORCH, que incluirían ¿qué? La detección de anticuerpos específicos en el recién nacido, de inmunoglobulina A, inmunoglobulina M para toxoplasmosis, detección de inmunoglobulina M específica antirrubiola, antigenemia o inmunoglobulina M específica para citomegalovirus, detección de antígenos en superficie de la hepatitis B
y anticuerpos inmunoglobulina M, anticuerpos para la hepatitis B. Y también podríamos buscar identificación de los treponemas en las lesiones cutáneas, si es que presentara lesiones cutáneas, y pruebas treponémicas o no treponémicas para sífilis. En sangre o líquidos cefalorraquídeos del recién nacido, si es que habría bastante compromiso. En conclusión, piensen en Chagas, pero no descarten estas posibilidades. No se olviden ustedes que los niños que vienen de un estrato socioeconómico de bajos ingresos, con baja escolaridad de la madre, son los niños que más VIH tienen. Entonces, si tienen VIH también, si pueden tener VIH también, podrían también investigarse VIH junto con estas otras enfermedades de transmisión congénita o de transmisión vertical. Entonces, mientras tengan un niño de estas características, sí, de acuerdo, piensen primero en Chagas, y eso les va a cubrir el programa nacional, pero también investiguen de que no tenga otras enfermedades de transmisión vertical. No se olviden de esto, por favor. En este caso, el micrométodo es positivo y las otras pruebas salen negativas. ¿Cómo manejaría este caso desde el punto de vista terapéutico? Tratamiento al hijo. Tratamiento al bebé. Se debe iniciar el tratamiento lo más antes posible con benfluidazol a 7 miligramos por kilogramo de peso por una semana. Este peso debe ser en 2 dosis durante la primera semana, como les decía, y luego subir a 10 miligramos hasta completar los 30 días. Fíjense ustedes que cuando venga a su control en una semana, los recién nacidos siempre pierden más o menos el 10% de peso. Por lo tanto, es muy probable que cuando calculen la nueva dosis, tienen que considerar siempre esto del peso para ver si es que necesitan aumentar o no. Es posible que como haya bajado algo de peso, la dosis que vayan a dar la siguiente semana sea la misma, pero como el niño ya bajó de peso, vaya a salir a 10 miligramos. Si no fuese así, solamente aumentan lo necesario para completar 10 miligramos. Pero la respuesta correcta es 7 miligramos por kilo peso la primera semana y luego subir a 10 miligramos kilo peso hasta completar 30 días. El tratamiento, en muchos protocolos, se recomienda 60 días. ¿Bien? Así que esta es una posibilidad. Terapéutica también. Entonces, ¿y cuál es la respuesta correcta? Las dos. Porque se ha demostrado que con 30 días es suficiente. Pero por protocolo algunos países manejan 60 días. La verdad es que nosotros hemos completado en más de una década, en realidad cerca de 20 años estudiando esta patología, y en todos, con 30 días, el tratamiento de 30 días ha sido una curación de todos los niños. Por lo tanto, un tratamiento de un mes es generalmente suficiente, pero si por protocolo en algunos países hacen un tratamiento por 60 días, pueden considerar como una sin necesidad de discutir la duración exacta. Es de 30 a 60 días y punto final. La probabilidad de curación, como les decía, es muy próxima al 100%. El tratamiento fue adecuado. Por supuesto, se debe efectuar una vigilancia neonatal debido a la sintomatología y el bajo peso del paciente. Entonces, tenemos jarabe, así que hacemos nuestros propios jarabes. Una pastillita de 100 miligramos, 10 ml de agua destilada y tenemos el jarabe. Y le administramos al bebé con jeringa. Sin aguja, no tiene aguja, aquí no hay aguja. Estamos utilizando la jeringa. Vamos a ver el caso clínico número 5. Y consejería. Deben ustedes saber que no existe una prevención específica para el Chagas congénito. Se debe investigar si es que hay presencia de bacteria en el domicilio para evitar una infección del niño. También recomendar que tenga sus próximos partos en un hospital donde se pueda realizar la prueba de Chagas en sangre de cordón para detectar la enfermedad de sus hijos futuros.
y se puede recomendar que se realice exámenes de laboratorio para descartar Chagas en sus otros hijos. Último caso. José Luis es un joven de 19 años, estudiante del primer año de medicina. Dentro de los requisitos de ingreso a la facultad, le han pedido una serología para Chagas. Y los 2 exámenes realizados, FAI y TIF, son positivos a una dilución de 1 en 256. El interrogatorio y el examen físico no encuentran nada relevante, excepto un acné facial severo que lo tiene muy preocupado por el componente estético. Él indica que nunca estuvo enfermo, que no hubo ni hay pinturas en su casa, que está ubicado en un barrio residencial del norte de la ciudad de Cochabamba y que sus padres, ambos originarios de Capiñota, área endémica para Chagas, viven en Cochabamba desde hace 25 años. José Luis refiere llevar vida bastante normal. Juega fútbol 2 a 3 veces por semana y no cree tener ningún problema de salud. ¿Usted cree que el resultado serológico es suficiente como criterio diagnóstico de Chagas? No. Sí, porque Está en Chagas crónico. 2 pruebas están positivas y en mayoría de los casos puede ser asintomática el paciente. Bien, veamos. El examen serológico, cuando se realiza en un laboratorio competente, con al menos 2 pruebas que den un resultado positivo concordante y que sean 2 pruebas serológicas de técnica distinta, es suficiente para diagnosticar una infección de Chagas. No es necesario realizar otra prueba diagnóstica. Entonces, este joven tiene Chagas. Ahora la pregunta es, ¿qué exámenes complementarios van a solicitar para llegar a un diagnóstico del estadio activo de Chagas? Un electrocardiograma podría ser, doctor, y una radiografía de tórax para ver el corazón. Bien. Un ecocardio también podemos Un ver. ecocardio. Ok. Ciertamente, pruebas de función cardíaca, un electrocardiograma, una ecografía, un electrocardiograma, una radiografía de tórax. El probable mecanismo de la infección en este caso puede ser de origen congénito, siempre y cuando se descarte todo contacto con el vector y que no tenga antecedentes de transfusiones no controladas. Entonces, si esto fuera el caso, no hay vector, no hay transfusiones, hay que sospechar un origen congénito. ¿No les parece razonable? Sí, doctor. Sí, doctor, Entonces, porque ¿cuál sería? la madre ha estado en contacto hace 25 años con el doctor. ¿Cuál sería su conducta? Tratamiento, si está confirmado. Una valoración. Doctor, creo que ya no se a los puede padres realizar, o sea, creo que no es aconsejado realmente el tratamiento porque es hasta personas que sean menores a 15 años, si no me equivoco. Pero quizás porque aún es joven, aún se puede realizar tratamiento para evitar complicaciones a largo plazo, porque la de origen congénito es la que más complicaciones da. Para prevenir más que todo las lesiones cardíacas, doctor. Muy bien, voy a responderles a esta situación. Después de una valoración clínica exhaustiva, se debe realizar un tratamiento específico bajo control estricto de control médico. Actualmente las recomendaciones son tratamiento con Chagas a todos, en particular a los jóvenes. Lo que sí sabemos es que mientras más grande sea el paciente, más posibilidad de reacciones adversas. Primera situación.
Segunda situación, mientras más grande sea el paciente, menos efectividad del tratamiento. De hecho, muchos pacientes, si hacemos el tratamiento, por ejemplo, a niños, digamos de 7, 8 años o de 10 años, y les encontramos chagas, hacemos un tratamiento, en este caso de 2 meses, como en el adulto la dosis es de 5 miligramos por kilo por 2 meses. Estos niños se hace un control serológico cada año. ¿Qué es lo que hay que ver en estos niños grandes? Hay que ver que la circulación de la serología vaya disminuyendo progresivamente. Y de hecho eso ocurre. Muchos pueden negativizar después de varios años, 5 a 10 años. Otro grupo no negativiza nunca, pero la titulación de la serología disminuye. De todos modos, valió la pena el tratamiento porque hemos disminuido el riesgo de desarrollar lesiones cardíacas futuras, como mencionaba una de sus compañeras. Entonces, tratamiento a todos, en particular a los jóvenes, como tiene reacciones adversas significativas, siempre bajo tratamiento médico, bajo control médico, perdón. ¿Y qué le darían a José Luis en relación a su vida en general? Que viva una vida sana y normal y que se haga pruebas cada año. Bien, aparte de su tratamiento, se podría investigar Chagas en su madre para asegurarnos de que es un Chagas congénito. Debe mantener una vida normal, que siga jugando fútbol, que siga estudiando medicina, que piense en la especialidad más compleja, que piense en grande y que haga controles serológicos después de cada año, después del tratamiento. Y se finí. Entonces nos vamos a reunir en la próxima actividad, donde voy a ver siempre la mejor modalidad, primero de asegurarme de que despierten, de que vayamos a presentar algo interesante que valga la pena, porque no voy a presentar una clase teórica aquí hablándolo de la clase teórica. Prefiero mandarles la clase teórica y martirizar su existencia con algunas preguntas. Entonces, voy a pensar cómo vamos a ir trabajando en las siguientes actividades. Todos los docentes estamos siendo